¿Alguna vez has enfrentado una situación tan difícil que no ves la manera de salir de ella? ¿Alguna vez te has sentido como frente a un gigante al que no sabes cómo derrotar? ¿Has perdido el ánimo o incluso las ganas de luchar? Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado así. David se enfrentó a Goliat, el gigante. Puedes encontrar la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 51. En esta historia podemos encontrar varias enseñanzas. Son enseñanzas que muchas veces se nos han compartido. Se nos han compartido en el enfoque de David venciendo a Goliat, ¿verdad? Se nos habla mucho de este pasaje, de esta rivalidad, de esta guerra entre el pueblo de Israel y el pueblo de los filisteos. Pocas veces se nos comparte este mensaje desde la perspectiva de Goliat. Se nos habla de cómo puedes vencer a tu gigante, usando las armas que David tenía, no las armas materiales, físicas que tenía en ese momento, las espirituales. Queremos presentaros a este gigante y cómo derribarlo. En primer lugar, tenemos que identificar cuál es el gigante que está en nuestra vida, que se levanta contra nosotros, o cuáles son los gigantes. La historia nos cuenta que los filisteos llegaron al punto de batalla a enfrentarse contra el ejército de Israel y entre sus hombres se encontraba Goliat de Gat. Era un temible gigante que día y noche desde los campamentos filisteos lanzaba amenazas a los israelitas y los atemorizaba. Un solo hombre atemorizaba a todo un ejército. Por esta razón los israelitas no se atrevían a avanzar contra el enemigo, tenían miedo. Puede que en tu vida estés atravesando una situación que quiere presentarse a ti como gigante. El miedo del pueblo de Israel, del ejército, era que era un gigante. Yo te digo que si ese Goliat midiera como algún soldado del ejército de Israel, la cosa sería diferente. Pero al ver un gigante, tenían miedo. Todos tenemos uno o varios gigantes, algo que no hemos podido superar o quitar del corazón y nos mantiene paralizados, sin poder avanzar. La falta de trabajo, deudas o alguna preocupación económica, una enfermedad, un pecado, rechazo, abandono, temores del pasado, angustia por el futuro, un pensamiento con el que estás batallando. Tal vez estás viviendo con algo que te está quitando la paz, que te trae desánimo. Eso es un gigante que hay que derrotar. Ese es un gigante que hay que derribar. ¿Hay algún gigante en tu vida? ¿Algo que parece ser muy fuerte, grande o que no tiene fin? David nos da una lección y nos da puntos clave para vencer a ese Goliat. Dios quiere que aprendamos a vencer sobre nuestros propios gigantes. Goliat daba por hecha la victoria. Mido más de 3 metros. Los demás son para mí como hormigas. Los voy a pisotear. No van a poder luchar contra mí. Es curioso, ¿verdad? Siempre me ha llamado la atención 2 ejércitos que van a luchar entre sí y semanas, días, Goliat lanzando amenazas. ¿Por qué no ataca el pueblo filisteo? ¿Por qué tanto hablar, tanto lanzar amenazas verbales y no atacar? ¿Qué hubiera pasado si Goliat y el ejército filisteo hubieran atacado a Israel? ¿Qué hubiera pasado? Pues seguramente hubiera ganado los filisteos. ¿Por qué? Porque nadie se atrevía a luchar. Siempre me ha llamado la atención, ¿por qué hablar tanto y no ponerse a la acción? Recuerda el pasaje, primer libro de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 51. ¿Hay algún gigante en tu vida? Imagina qué tanto gritaría Goliat a los israelitas. La Biblia indica que los retaba. La Biblia también habla de que se burlaba de ellos. No especifica cómo. Pero seguramente lo hacía de una manera verbal. Cobardes, no podéis contra mí. ¿Y vosotros sois el ejército de Israel? Sois demasiado débiles. Podrían ser esas palabras, no lo sabemos, la Biblia no lo pone. Esta es exactamente la manera en la que Satanás obra en contra tuya, en tu mente, en tu corazón.
Y esas son las armas que usa para destruir la vida de Dios en ti. ¿Cómo vas a pelear? Todos estos ataques, a la larga, lo creas o no, te moldean para que te conformes con una vida limitada, derrotada, mediocre, cuando en cambio Dios quiere que gocemos de una vida plena. Esta es una guerra real. Y si no levantas la guardia, si no identificas esos gritos, esos gigantes y cortas con ellos, siempre vas a estar escondido en la trinchera. Tienes que... ¿Cómo decirlo de alguna manera que lo puedas entender? Tienes que identificar a ese gigante. Y tienes que lanzarte a por él. Pero no solo. Y de esto te voy a hablar en unos minutos. Es intimidante, ¿verdad?, tener un gigante que es superior a nosotros. Es intimidante que puede ser el estar en esa batalla, pero también sé que la gracia y el amor de Dios son tan grandes que no existe nada que no alcancen a cubrir. La obra de Jesús en la cruz es poderosa para sanar, para transformar y para darte una nueva vida en Cristo. David nos da una lección porque tiene 5 acciones que podemos aplicar en nuestra vida. En primer lugar, necesitamos la fuerza de Dios. Humanamente, David no habría podido vencer. Todas las probabilidades estaban del lado de Goliat. Y yo creo que si esa batalla hubiera ocurrido en el Coliseo romano frente a una multitud de espectadores, todos habrían apostado por el gigante. Las casas de apuestas estarían a reventar. Seguramente sería 100-1 o 100-0 a favor de Goliat. No lo sé, me lo imagino así. Pero Dios apostó por David. No hay nada que puedas hacer en tus fuerzas que te garantice la victoria completa. Ni todas las fuerzas del mundo entero bastarían. A Jesús le costó la cruz. Y nosotros necesitamos la victoria de la cruz. Tienes a tu alcance al más grande, tienes al más fuerte, tienes al más poderoso. Vaya aliado que tenemos en la batalla. Sería una broma no echar mano de él para pelear. Esto es como el fútbol. Cristiano Ronaldo, Messi, si tienes a los 2 mejores en tu equipo y no les pasas la pelota, pues es posible que perdáis el partido. O es posible que no podáis meter goles. Pero si le pasas el balón a esos 2 jugadores que son determinantes, que son los mejores, ellos van a hacer algo. Si no cuentas con este aliado, si no cuentas con Jesús en tu vida, es difícil vencer a los gigantes. Sería un desperdicio de arsenal. ¿Tú te imaginas una gran potencia? Se tiene que enfrentar a un ejército y deja sus mejores armas porque prefiere hacerlo con pistolas. Por ponerte un ejemplo. Quiere ganar la batalla sin las mejores armas. Pues sería un suicidio, sería un desperdicio de arsenal. Eso pasa también con nosotros. Si no contamos con Jesús, es imposible que ganemos la batalla. Es imposible que derrotemos a ese gigante. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Adelante, y que el Señor esté contigo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 37. David quería pelear. No era un superhéroe, era un joven, común y corriente, pero con la actitud correcta. A pesar de haber vencido bestias salvajes, él sabía bien de dónde venía esa fuerza. No dijo, yo liberé de las garras del león a las ovejas, sino que admite que fue Dios mediante suyo. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. No podemos vivir un cristianismo sin Cristo. Hay que entender que no podemos vencer si no tenemos la fuerza de Dios con nosotros. Contamos con un Dios quien hace frente a las luchas de nuestro corazón contra deseos, pensamientos, tentaciones y demás. Esas pruebas, esos gigantes, tú no los vas a vencer en solitario. Necesitas a Jesús en tu vida. Necesitas la ayuda que proviene de lo alto. ¿Cuál fue la diferencia entre David y Saúl? Haciendo un poquito la comparativa. Así como David fue ungido por Dios, también lo había sido Saúl. Entonces, ¿qué le pasó a Saúl? ¿Por qué no salió a derrotar al gigante? La respuesta es que Saúl estaba apartado de Dios. Tenía asuntos sin tratar en su corazón y en vez de buscar el perdón de Dios, en vez de ser restaurado por Dios, se alejó más.
Consecuentemente, el Espíritu de Dios, dice la palabra, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 14, el Espíritu de Dios se apartó de Saúl e incluso le envió un espíritu que le atormentaba. David no era perfecto, también pecó. ¿Y de qué manera pecó? Pero a diferencia de Saúl, él corrigió su corazón, él se mantuvo fiel a Dios. David siguió teniendo éxito en todo lo que hacía porque el Señor estaba con él. Puedes leerlo en el capítulo 18, verso 14 de este primer libro de Samuel. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hechos capítulo 1, verso 8. Esto es un alivio, sentir que hemos recibido ese Espíritu con el que fueron ungidos Saúl, David. Ahora esa victoria es una realidad para nosotros. Pero debemos contar con Cristo. Debemos contar con Jesús. Necesitamos la fuerza de Dios. Este es el primer paso. Esta es la primera acción. La segunda, necesitamos las armas de Dios. Cuando Saúl aceptó que David luchara contra Goliat, quiso prestarle su armadura, pero David no podía ni caminar con ella. Hace unos años tuvimos un campamento de jóvenes y hablábamos sobre la armadura de Dios. Y en una de las exposiciones me tocó hablar sobre escudos y a mi compañero que estaba conmigo le tocó hablar un poquito de la armadura en sí. Lo recuerdo perfectamente y siempre se me quedó grabado el mensaje que compartía esta persona, un fiel oyente a Radio Solidaria. Rafael González compartía de esto. A veces queremos con nuestra armadura dársela a otro. La salvación es personal. Mi armadura me vale a mí porque yo tengo una talla diferente a ti. ¿Qué pasaría si yo soy una talla M y tú eres una talla XL? Que si tú te pones mi talla no te va a caber. La camisa no te va a entrar. Mi escudo a ti no te vale. La batalla es personal. Yo te puedo ayudar. Yo te puedo llevar a los pies de Cristo para que le conozcas, pero la decisión es tuya. ¿Qué hizo Saúl? Pues que quería darle la armadura suya. Y David no medía 1 metro y pico, casi 2 metros, que Saúl dice la palabra que era el más alto de todos los del ejército, de todo el pueblo de Israel. Cuando Saúl aceptó que David luchara, quiso prestarle su armadura, pero David no podía ni caminar. Entonces se la quitó y tomó como únicas armas 5 piedras de un río, una honda, y salió a la batalla. Y muchos dicen, oye, ¿por qué escogió 5 piedras? Los expertos dicen porque eran una familia de gigantes, creo que eran 5, y dice, mira, la primera piedra para Goliat y el resto para los otros hermanos, para los otros familiares. La Biblia no dice nada al respecto. Esas son las piedras necesarias para vencer. Y cada piedra tiene un significado, lo creas o no. La primera piedra, el pasado. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Aquí David dice, Dios estuvo conmigo, y Dios volverá a estar también. Dios estuvo conmigo antes en otras cosas, estará en esto también. ¿Tienes testimonio de algo que Dios ha hecho en tu vida? Esta es una actitud importante, ya que nuestra victoria depende de nuestra decisión. Goliat va a tener el poder que tú le quieras dar, y va a permanecer ahí, enfrente tuyo, atemorizándote el tiempo que se lo permitas. Pero en cuanto te determines a matarlo y busques a Dios, Él estará contigo y vas a vencer. La segunda piedra es la oración. Un cristiano que no ora está perdido. Orar como respirar. Es un libro que ha escrito Miguel Díez y te lo recomendamos. Está disponible en Librería Los Olivos. Lo puedes reservar a través de la página web, dando un poquito de publicidad. Es normal que nos pregunten en la iglesia cómo sigue cierto asunto en nuestra vida, a lo cual muchas veces respondemos con el clásico, estoy orando. Aunque a veces no es cierto. ¿Cómo quieres ganar la batalla si no oras? ¿Cuánto oramos al día? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, verso 6, cuando David ya era rey, la Biblia nos describe un amargo episodio en el que él, habiéndose ido los hombres del pueblo a pelear encabezados por David, sus enemigos entraron en su tierra para llevarse a las mujeres y a los niños. De esto hablaremos próximamente. Y es un pasaje bonito porque
El enemigo aprovechó que el ejército no estaba para llevarse mujeres, hijos y llevarse el botín, llevarse todo. Al regresar los hombres y darse cuenta de lo que había sucedido, rompieron en llanto y se amargó su alma, incluso culpaban a David, hablaban de apedrearlo. Y aún en medio de esa angustia y ese dolor, David encontró fuerzas ¿dónde? En el Señor. En cuanto a mí, yo cantaré de tu poder. Cada mañana cantaré con alegría de tu amor inagotable, pues tú has sido mi refugio, un lugar seguro cuando estoy angustiado. Salmo 59, verso 16. David dice que en su refugio se encuentra en presencia del Señor. ¿Dónde buscas refugio cuando estás en angustia? ¿En tus amigos? ¿Comer, dormir, distraerte, ir al cine, ir de compras? La fórmula para encontrar la perfecta paz está en buscar al Señor, orar. ¿Estás dedicando un tiempo para orar? ¿Cuánto oras al día? A veces oramos solo por los alimentos y ni eso. ¿Cuántas veces estamos orando? ¿Cuántas veces estamos clamando al Señor? Esta es la segunda piedra, la oración. La tercera piedra, prioridades. A pesar de todos los premios que conlleva vencer al gigante, el corazón de David no estaba en eso. ¿Por qué digo esto? Porque Saúl dijo que el que venciera al gigante creo que le iba a dar a su hija, Mical. Vaya premio, ¿eh? Que el rey te diga, el que venza al gigante le voy a dar a mi hija. Y sabes que si te da tu hija vas a ser parte de la familia real. La prioridad de David no era la recompensa. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 46 y 47. Este David tenía una prioridad. ¿Cuál es la prioridad en estos versículos? Que Dios sea glorificado. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Con una honda y una piedra. Esta es la batalla del Señor. Una piedra importante es entender que la motivación para que venzamos a nuestros Goliat es que yo pueda dar testimonio de que Él venció a cada gigante en mi vida. Prioridades. David, su prioridad más importante era glorificar a Dios. La cuarta piedra es pasión. No puedes pelear sin pasión. ¿Puedes imaginarte a David luchando sin ella? Tan solo leyendo cómo le hablaba a Goliat podemos decir que era un hombre apasionado. Si quieres ver victoria no puedes estar sentado pensando en que no puedes. Tienes que cambiar tu actitud, tienes que lanzarte. Tiene que haber un verdadero deseo de vencer. Y hay personas que desean ser libres pero no tienen pasión para librar la batalla. Quieren ser libres pero sentados, de brazos cruzados. El peligro de no luchar es que tarde o temprano Goliat te va a vencer. No te preocupes por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. David era solo un muchacho, pero tenía una mejor actitud que el rey de Israel. Y le dice, ánimo, vamos a pelear. David anhelaba ser libre del enemigo y cuando llegó el momento de la batalla no se echó atrás, sino que corrió al encuentro de aquel que lo desafiaba. ¿Tienes pasión para ser libre de Goliat? ¿Tienes el deseo de pelear contra ese gigante que cada día se levanta contra ti? Solo no lo vas a vencer. Y la última piedra es la persistencia. Yo siempre me he preguntado por qué David cogió 5 piedras. Como te decía, hay quienes dicen que fue porque sabía que este filisteo tenía 4 hermanos gigantes que probablemente estaban ahí. Y yo creo que lo que pensaba David fue, si no le doy a la primera, le doy a la segunda. Si no le doy a la segunda, le doy a la tercera. Pero pegar le voy a dar. Le voy a dar una buena pedrada. A mí me encantó siempre tirar piedras. Lo que cogía lo tiraba, ¿sabes? Y yo me imagino a David. Pillo 5 piedras, con 5 me vale. Yo hubiera llenado la bolsa. La bolsa pastoril la hubiera llenado de piedras. Si estoy entrenando, si yo me entreno, si mi arma principal con la que defiendo a mis animales, a mis ovejas, a mis cabras, es con piedras, es con una honda, pues me voy a perfeccionar en eso. ¿De qué me vale usar una espada si nunca la he utilizado? ¿Cuántos de nosotros oramos un día y al siguiente abandonamos la lucha? Nos cansamos de orar, porque queremos que Dios nos responda al momento. No te rindas.
Sigue orando hasta ver la victoria sobre el pecado. La hay. Pero recuerda que necesitas las armas de Dios. Necesitas 5 piedras. Clamar, clamar, clamar y clamar. No te canses de clamar. Mantente enfocado. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mata al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? David en ningún momento le llamó gigante a su adversario. No se distrajo con el tamaño de Goliat, porque no hay cosa que Dios no pueda vencer. Lo más grave, aquello que el hombre no puede vencer, es la muerte. Pero Jesús lo hizo por nosotros. A veces nos dejamos desanimar por lo que nos dicen o por cómo nos vemos nosotros en relación con la situación que estamos atravesando y comenzamos a creer que no podremos. Enfoca tu mirada en Dios. No te distraigas. No te dejes intimidar por el tamaño de tu problema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes. En Cristo sí puedes. Y 2 puntos más. Espera la victoria. Muchos se acostumbran a estar peleando y peleando, pero sin esperanza de victoria. No visualizan que eso un día va a terminar. Que un día van a matar al gigante. Aprendamos de la actitud de David cuando se enfrentó al filisteo. Él tenía la mentalidad de ganar. Él sabía que contaba con su mejor aliado. Él tenía mentalidad ganadora. Nosotros debemos adoptar una postura firme frente a nuestros problemas y declarar como David: yo vengo contra ti en el nombre del Señor y declaro que hoy Él te conquistará. Y por supuesto, corta la cabeza al gigante. Había que cargarse a Goliat, había que quitárselo de encima. David derribó a Goliat con una piedra que le dio en el centro de su frente. Y de repente la gran amenaza de los israelitas yacía ahí en el suelo, despojado de su orgullo por una piedra. A pesar de esto, David no se detuvo a festejar su buena puntería, sino que corrió hacia Goliat y le cortó la cabeza. Eliminó así toda posibilidad de que se recuperaran sus fuerzas, de que se levantara otra vez y encima más mosqueado aún. Hay muchos que se quedan con la piedra. Celebran demasiado pronto un progreso en su situación y le dan tiempo al gigante a levantarse con nuevas fuerzas. Muchas cosas en nuestro corazón son como vicios, difíciles de cortar, y a veces nos consolamos con: al menos ya le he dado una pedrada, al menos ya no estoy como antes. Pero mientras esas cosas sigan ahí, seguirá latente la posibilidad de que ese gigante, ese Goliat, se levante de nuevo, regrese y encima más fuerte, más enfadado, con sed de venganza. Por cierto, película de Dwayne Johnson, La Roca, la echaron el otro día, muy buena. Sed de venganza. Entretenida. Ese gigante se va a levantar con ganas de vencerte, mosqueado. ¿Quieres vencer a Goliat en tu vida? ¿Quieres vencer a los Goliat en tu vida? Se puede. Se puede en Cristo. Sin Él podrías ver pequeñas victorias efímeras, pero Dios te ha llamado a la batalla y desea darte una victoria gloriosa. Esta es la clave de por qué David venció a ese gigante, venció a Goliat, porque contaba con el mejor arsenal, porque contaba con Dios. Por eso, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, cuando los días sean buenos en tu vida, cuando venga la bendición también a tu vida, sigue contando con el Señor. Sigue buscándole, sigue clamando, no te canses de clamar. Es el único que puede vencer a tus gigantes. Es el único que te va a dar la victoria. David nos da una lección. Goliat es un gigante y siempre se va a levantar contra nosotros. Y seguramente tú tienes gigantes. Yo tengo mis gigantes. Sé que solo no lo voy a poder vencer. Solo con Dios voy a obtener la victoria. Radio Solidaria, una radio comprometida.